Bueno, hola a todos. Primero que nada, para que quede ahí, voy a mostrarles qué era lo que había que hacer en el examen, para que les quede claro. Veo que hay una gente que me está mandando el examen al correo. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, ya les enseño. Voy a compartir la pantalla más fácil. Por acá teníamos entonces... Ay. Estos eran los errores que tenían que identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 errores eran los que teníamos. Uno en la función número factura, que ahí tenían que ver que, bueno, la condición estaba mal puesta, era un error de procesamiento. Para poner los ceros en la parte del código, en vez de mayor o igual a 9.99, había que poner menor a 9 o menor a 99. Esto. Dios, vamos a ver aquí. Es que se me pasa entre el Zoom y esto, y ya por fin puedo ver lo que quiero. Okay, entonces eso era para el número de factura, que era en, ya les enseño, aquí en el módulo. En esta parte. Entonces aquí había que cambiar este menor o igual a 9 y menor o igual a 99 en vez de mayor o igual, que las dos era como estaban ahí. Ese era, como les digo, de procesamiento. Después teníamos en calcular montos, teníamos estos 4 errores. 2 de procesamiento, ¿verdad? Uno era, perdón, es que tengo que dar acceso a la gente que está en la sala de espera y entonces me pasa de ventana y entonces ahí es donde me quedo como... Vamos a ver, en este caso, acá esta era la instrucción que faltaba, la primera. Entonces, como no tenía esta instrucción, pues entonces última fila que estaba declarado tenía un valor a 0. Entonces, cuando venía aquí decía de la fila 2 hasta 0, y al decir un rango que no se cumple, ¿verdad? Pues entonces salía directamente al next, ¿verdad? Sin hacer ninguna de estas instrucciones. Entonces, igual es un error de procesamiento. Después de ese teníamos ¿verdad? De acá, donde teníamos que el cálculo de costos era incorrecto, porque acá los costos, ¿verdad? Tenían el símbolo de más y había que multiplicarlo. Entonces aquí era, en esta parte de costos, en vez del más que había aquí, tenía que estar el símbolo de multiplicación. Yo estoy grabando, sí estoy grabando. Ok. Después teníamos otro error por acá, que es decir, de compilación en calcular montos. El error que pone siempre es cláusula next sin for, pero eso ya habíamos hablado de que lo que sucedía cuando ponía eso era que me faltaba un if. Entonces por acá, este era el que faltaba, me parece. Este de acá, este end if. Ya con ese end if ya pues se solucionaba ese problema de compilación. Adicionalmente, bueno, y en esta también, perdón, otro de ejecución, que era el asunto de las propiedades de las celdas a la hora de escribir. Y entonces aquí, en vez de estar el paréntesis en esta posición, estaba acá.
Así estaba en la plantilla que yo les mandé. Entonces, obviamente, trataba de acceder a la propiedad value en un objeto que no tiene esa propiedad, porque este no es toda la celda. Entonces, lo que había que hacer en todos estos casos era en cada uno de estos, en cada uno de estos había que hacer este pasito, ¿verdad? De quitar el paréntesis de acá y ponerlo acá. Y ya con eso teníamos aquí todo el nombre de la celda y con eso entonces ya podíamos acceder a la propiedad value. ¿Ok? Eso era en cuanto a esta subrutina y después teníamos en el formulario, ¿verdad? En este formulario teníamos esos 3 errores. Uno era, ¿verdad? En el list index. Ya voy a abrirlo acá para que lo vean. Voy a cerrar aquí. Este es ventas FRM. De acá. Que entonces en el momento en el que nosotros estábamos inicializando estos valores, aquí estamos utilizando la propiedad list index, pero aquí decía VB no listing. List index es una propiedad, ¿se acuerdan? Que va de -1 hasta el valor, ¿verdad? Del último valor incluido en la lista. Entonces, aquí había que cambiar el VB null string, que estaba así en todos los casos. Esto había que cambiarlo por -1. ¿Que se puede utilizar el VB null string para inicializar un cuadro combinado? Claro, pero siempre que la propiedad sea value. Entonces, si me pusieron aquí, en vez de cambiar aquí -1, si aquí más bien me cambiaron la propiedad a value, está bien. ¿Ok? Son las dos formas de hacerlo. Lo que no podemos es asignarle al list index el valor de VB null string. ¿Ok? Después, el que seguía es acá, que se está tratando de activar un objeto, la hoja inexistente. ¿Por qué? Porque resulta que aquí venía la activación de la hoja venta y venta no existe. Recuerden que los nombres tienen que escribirse tal y como aparecen aquí. Aquí es ventas como plural, entonces teníamos que poner ventas en plural. Y el último error de procesamiento, las nuevas ventas se escriben sobre la fila 738. ¿Por qué? Porque aquí la fila donde vamos a escribir no tenía este +1. Entonces decía la última fila de la 738 y siempre escribía sobre ella. Teníamos que sumarle el +1 para que escribiera siempre en la primera fila vacía, no en la última fila con datos. Esos eran los errores que tenían que identificar. Ahora, de la parte del resumen, ¿verdad? Para los que hicieron el examen de práctica, por eso, pese a que me pidieron que mandara la solución y todo, no la mandé, tenía bastantes semejanzas, ¿verdad? Voy a mostrarles aquí qué era lo que teníamos que construir. Teníamos esto. La primera parte, que era trabajando con las propiedades, pues entonces ponerle a ganancias, ¿verdad? Que estaba seleccionada, era aquí venir a value, ponerle true. La otra, déjenme ver, era al cuadro combinado país, teníamos que enlazarlo en las propiedades con lo que teníamos en la hoja datos, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Entonces, desde la hoja de datos de la celda C2 a la celda C6. Entonces, yo logro enlazarlo mediante la propiedad que se llama row source, poniendo el nombre de la hoja, el signo de admiración, perdón, el de cerrar, y el rango de las celdas. Y ya con esto, pues queda ahí enlazado. Después me decían que al inicializar, bueno, al activar, al mostrar el formulario, tenía que poner los meses del año y los años. Entonces esto yo lo hacía initialize o activate. En este caso cualquiera de los dos, porque solo tengo un formulario abierto a la vez, entonces no hay problema. A mes CMB tenía que añadirles cada uno de los meses y a los años cada uno de los años. Eso era lo que había que hacer ahí. Y ya la última, o sea, esto voy a poner esto un poquito para acá, voy a ponerlo aquí, y ya el cálculo de lo que son los resúmenes, teníamos 3 condiciones iniciales, país, mes y año.
Entonces yo tenía que ir a verificar en la hoja de las ventas, ¿verdad? Para cada una de las ventas que teníamos, ¿verdad? Si coincidía el país, el mes y el año, que eso lo tenía en estas columnas. Si coincide, entonces yo tengo que venir a ver, por un lado, cuál es el tipo de resumen para ver cuál de todas de todas estas es la que tengo que sumar. Si decía un resumen por ganancias, que es lo que veíamos acá en esta parte, si es por ganancias, entonces yo tenía que sumar lo que hay en la columna N. Si yo escojo qué son las ventas, entonces tenía que venir a sumar lo que había aquí en L. Y así con los costos y así con los descuentos. ¿Ok? Esa era una de las cosas. Lo otro es que yo, con base en esta hoja, yo tenía que decir, ok, para este mes, este año y este país, entonces, en corporaciones tantas con producto amarillo, la amarilla, tantas en carretera, tanto monto en Montana, tanto punto, y así para cada una de ellas. En estos ya yo les había dejado la fórmula de las sumas para que no tuvieran que calcularlo, igual que en esta, ¿verdad? Entonces, lo único que tenían que calcularme eran los montos para cada una de estas celdas. Entonces, por cada segmento y cada producto teníamos que contabilizar. ¿Cómo hacía yo eso? Entonces, venía acá y de esta forma. Yo lo hice así. Tenían que estar declaradas las variables, por ejemplo, todas las variables que íbamos a utilizar con su tipo de datos. Entonces, todas estas que están acá, yo las estoy utilizando, entonces tenían que estar debidamente declaradas, era parte de lo que íbamos a evaluar. Yo lo hice que entonces tengo para cada segmento y cada producto tengo una variable de memoria. Estas son corporaciones con el producto amarilla, corporaciones con el producto carretera, corporaciones con el producto montana, corporaciones con el producto paseo, corporaciones con el producto velo y corporaciones con el producto BBT. Aquí sería empresarial con amarilla, empresarial con carretera, gobierno amarilla, gobierno carretera, que no me acuerdo qué era. La S eran pymes, ¿verdad? Era la P y S eran sociedades. Entonces esas son todas las variables de memoria que yo iba a manejar. Entonces yo vengo y tengo que verificar, bueno, si el país o el mes o el año son vacíos, podían hacerlo uno por uno, como lo hice yo, podían hacer una única condición. Si país cmb.value es igual a v null string o mes cmb es igual a v null string o año cmb es igual a v null string, entonces me tira, faltan datos. El asunto es que me decía, si esto sucede, tiene que salir de la macro. Entonces, no podían utilizarme el exit sub, ¿verdad? Y el que le dije, porque eso no lo hemos visto en clases. Pero entonces con el else, yo me garantizo que si entra a estas instrucciones, significa que no se dio ninguna de estas situaciones. Entonces, es la forma de garantizar que viene aquí, digamos, a este message box, ya no entra en nada más, y entonces llega al endif y ya termina. Así salía de la macro. No era una salida forzada. Ahora entonces yo digo, bueno, tengo que seleccionar los valores numéricos del mes y del año con base en lo que el usuario me dio en el formulario. En este caso yo lo hice con un select case, veo cuál es el valor escogido en el cuadro combinado y entonces digo, si fue enero, el mes es 1. Si es febrero, el mes es 2, etcétera, hasta llegar a 12. El año, utilizo la función val para el valor que seleccionó el usuario, que eran los que habíamos cargado en la lista, que eran 2020 y 2021. ¿Ok? Después, yo tengo que verificar cuál es el tipo de resumen a partir de los botones de opción. Entonces yo decía, bueno, si se seleccionó OPC descuentos, significa que la columna que tengo que leer es la K. Es esta que tengo aquí. Ya se les enseño. La K. Aquí tengo los descuentos. Esa es la que voy a leer. Y el título del resumen va a ser el país que escogió el usuario con resumen por descuentos, porque esa es la opción. Si la opción fue OPC de ventas, tengo que leer la columna L, que es la venta neta. Y el título va a ser igual el país con resumen por ventas. Igual con los costos, igual con las ganancias. Entonces, en esta variable columna yo voy a tener cuál es la columna donde voy a leer los montos, independientemente de cuál sea. Yo lo puedo hacer así, lo podía haber hecho después. En este caso, bueno, es una forma.
Ahora sí me voy, ya tengo toda la generalidad del resumen que voy a generar. Y entonces me voy a la hoja de ventas y tengo que ver cuál es la última fila. Yo aquí utilicé un find. Ustedes podían haber utilizado un for fila igual a 2 o 3, no me acuerdo cuál es, hasta la última fila, podrían haberlo hecho así. Y entonces tenían que ir a revisar la columna del país y la columna del año y del mes, la fecha, perdón, para ver el año y el mes. Y si coincidían, pues hacer las valoraciones. Yo aquí hice un find, ¿verdad? ¿Qué busco? Busco el país en este rango de celdas, ¿verdad? Si encontró algo, pues como lo vieron en la tarea, ¿verdad? Yo entonces apunto cuál es la dirección donde encontré la primera celda. Y entonces aquí tengo esta variable booleana que estaba declarada por aquí arriba. Vean aquí. Acuérdense que cuando declaro una variable booleana inicialmente tiene un valor de falso. Entonces, mientras sea falsa, va a hacer todas estas actividades, todas esas instrucciones. Ahí me voy a ver un mensaje en el chat. Número de mes se puede hacer de forma más corta con el list index +1, tal vez sería interesante mencionarlo. Sí, acuérdense que hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Esta es una de las formas, como dice Adrián, cuando yo pongo el list, cuando agrego valores a un cuadro combinado, el primer valor que agrego es 0. Entonces es lo que él dice, bueno, cuando yo agregué, vamos a verlo acá. Cuando yo agrego 0, el número de este índice es, cuando agregué enero, el número del índice es 0. Febrero es 1. Marzo es 2. Entonces él dice, yo puedo utilizar, de acuerdo a la selección del usuario, si el usuario seleccionó el 0, el list index 0, le sumo 1 y es una forma de hacerlo también. Ok, entonces acá yo me venía y yo decía, bueno, como ya encontró 1, ya yo sé que encontró un valor, entonces voy a venir a verificar si el mes de lo que hay en la columna B coincide con el mes seleccionado por el usuario y si el año de esa misma columna coincide con el año seleccionado por el usuario. Ahora, entonces, para los que me decían, profe, pero es que el find next, porque eso fueron algunas consultas que me hicieron, solo se puede utilizar con el offset. No, son eventos, son métodos, perdón, diferentes. El offset es un método para desplazarme a partir de la celda activa. ¿Ok? El find es para buscar un valor en un conjunto de celdas. Entonces, sí se pueden utilizar en forma conjunta, pero no es necesario utilizar el offset. En esta variable registro, donde yo hice la búsqueda, yo tengo esta propiedad .row. Eso me devuelve el número de fila donde está. Entonces, yo sé que si encontró el valor en la fila 5, bueno, en la B5 yo tengo la fecha. Entonces, yo puedo utilizar así la columna y eso lo concateno con la fila y ya yo sé que es la celda B5. ¿Okay? Entonces, vean que no es obligatorio utilizar el offset para utilizar el find o el find next. Entonces, así que me fijaba, como lo que hice fue la búsqueda del país, ya por ahí yo sé que el país coincide. Las otras condiciones dijimos que eran el mes y el año de la fecha que tengo en la columna B. Si estas coinciden, entonces en este caso yo lo que hice es que hice un select case para ver lo que hay en la columna C, que lo que hay en la columna C es el segmento al que pertenece la empresa. Entonces, si es corporaciones, me venía a ver cuál era el tipo del producto, con un nuevo select podía hacer un if en cualquiera de los dos casos, y entonces si es amarilla, el monto de la columna, vean, aquí es donde está lo que les dije, perdón, el uso de la variable columna. En vez de ponerle aquí cuál era la columna, yo utilizaba este valor que tenía esta variable de memoria, que fue el que asigné aquí. Entonces ahí tengo, en este caso, si era gastos, bueno, si era ganancias, es la columna N con la fila donde lo encontró. Y lo asignaba a la variable corporaciones amarilla. Si el producto era carretera, usaba la variable corporaciones, carretera y así para cada una de ellas. Y esto se repite, ¿verdad? Para cada uno de los tipos de segmento. Cuando ya termino de hacer la asignación de valores de la suma del monto, entonces lo que hago es utilizar el find next de esta vez. Me fijo si la nueva dirección encontrada coincide con el primer registro. En el caso de que sí sea así,
le digo a la condición, a la variable terminar, que ya va a ser verdadera. Entonces, cuando viene nuevamente aquí, ya el valor va a ser verdadero y termina el ciclo. Mientras la dirección de la celda que encontró sea diferente a la de la primera, va a seguir haciendo todas estas sumas. Cuando ya termino, vengo a copiar los valores en la hoja resumen. Se salva y ahí termina. ¿Okay? Entonces, esto es así, ¿verdad? Yo tengo aquí, digo, ventas, quiero de tal país, no sé, de Francia, de julio del 2020. Entonces vengo a generar resumen, ¿verdad? Y yo aquí lo veo. Entonces dice, ok, en julio del 2020 para Francia, las corporaciones solo me compraron producto paseo. En empresarial nadie, en gobierno me compraron amarilla, me compraron Montana y me compraron, y así. Si quiero cambiar, bueno, quiero ver para el mismo mes, pero quiero ver México. Vuelvo a generar resumen. Ahí, generar resumen. Y ahí están para México, y estos son los valores para México, etcétera, etcétera, etcétera. Si de repente digo, no, ahora voy a ver las ganancias para México, entonces genero resumen, y me cambia, ya me pone que resumen por ganancia, cambio los montos porque pasó mal. Eso era lo que tenían que hacer. ¿Okay? Ahí se los dejo para que, Profe, claro, ajá. ¿se podría dejar un momento el resumen para comparar? El resumen Sí. Ok, sí, gracias, profe. Nada más quería ver sí, los Ok. números. ¿Preguntas? Veo que hay algunas cosas por las preguntas que me hicieron, digamos, bases de ofimáticas que como que no tienen claras. Entonces, acuérdense que no hay preguntas tontas aquí. Si ustedes no entienden qué es una variable de memoria, con mucho gusto se los explico. Pero esos conceptos tienen que quedar muy claros. Esta parte, este primer examen era un repaso de ofimáticas más depuración de macros. Porque la idea es que ustedes puedan, cuando están ustedes mismos programando, les sale un error, que ustedes ya no dependan de que uno tenga tiempo de contestarles, sobre todo cuando son consultas, no en clases uno les puede ayudar, pero cuando están haciendo tareas, ejercicios o practicando, me ha pasado, ¿verdad? Que alguien me pone una consulta, algo, y yo estoy ocupada y no puedo verla sino hasta el día siguiente, y a veces se pierde como ese momentum, ¿verdad? Donde necesitaba la respuesta. La idea de la depuración de macros es que ustedes lo puedan aplicar cuando ustedes están trabajando. Entonces, vean que esto era repaso de ofimáticas más depuración de macros. De ahora en adelante, si viene el uso de más objetos y de más cosas. Entonces, necesito que tengan esto muy claro para poder seguir y que no tengan esas lagunas. Lo otro, me parece, por lo menos por lo que vi, que la gran mayoría no están pensando en algoritmos. El algoritmo es imprescindible, ustedes tienen que ver cómo voy a ir a solucionar eso. En este caso, ¿qué voy a ver primero? Si voy a ver primero el país, o voy a ver primero el año, el mes, o voy a ver primero el segmento de la empresa, o voy a ver primero el producto, todo eso tienen que tenerlo muy claro. Como les digo, hacer un algoritmo no significa que duren 40 minutos redactándolo y que quede lindísimo. No, 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 no. Es sacar 5 minutos para decir, ok, primero voy a revisar que coincida el país, después reviso esto, esto está en esta columna, en esta celda, en esta fila, voy a utilizar este método, voy a utilizar este evento, voy a utilizar, eso es hacer el algoritmo. Es sacar esos 5, 10 minutos antes de empezar a codificar. Porque si no tienen claro qué van a hacer cuando están codificando, empiezan a poner muchas cosas donde las escriben ya con errores. Entonces, claro, pierden tiempo porque no les sale lo que quieren, porque no les genera algún error, porque no hacen lo que dicen las instrucciones, y entonces pierden mucho tiempo ahí. Y al final de cuentas hay que borrar eso y hacerlo de otra forma. Entonces, es importante que saquen el tiempito para pensar cómo hacer el algoritmo, ese paso a paso, porque si no, como les digo, pierden mucho tiempo en cosas que no deberían. Repasen esto, repasen el examen. Mi recomendación, más calmados en la casa, sin la presión del tiempo, traten de desarrollarlo, ya les enseñé cómo es. Entonces, traten de desarrollarlo ustedes,
porque ya a partir de la otra semana empezamos a meter más cosas y más cosas que deberían tener claras. Y el otro examen, pues obviamente es un poco más difícil, ¿verdad? Porque tiene todo esto que hemos visto hasta ahora, más los temas nuevos. Entonces, practiquen mucho, 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 mucho para que vayan bien preparados para ese examen. ¿Alguna pregunta de alguien? De hecho, sí tengo una pregunta. ¿Qué será? Es que yo tengo un monto diferente, un monto nada más en el resumen, pero sí me aparecen las ventas, entonces, Nuevamente, ¿cómo resolver? programación, hay N formas de resolverlo. Así que, digamos, que lo hayas hecho diferente no me preocupa, me preocuparía que no te den resultados. No, digamos, el resumen me da diferente al suyo. Ajá, Ajá. bueno, Digamos, ahí veremos entonces qué podría estar pasando. ok, ¿Quién me está hablando? Perdón, Adrián. sí, Ok. Bueno, igual voy a decirle al asistente, Ricardo, él me va a ayudar a revisar los exámenes. Entonces voy a decirle pues que cualquier cosa que me lo muestre a mí para ok, verificar eso. ok, Ujú. ok, Pero bueno, repasen, ¿verdad? Para ver eventualmente cómo hacemos para tratar de tener todos un mismo nivel. La idea de este repaso es llegar al punto donde todos tengamos los conceptos claros, pero sí necesito de parte de ustedes mucha práctica y que saquen el tiempo de hacer el algoritmo. Ya quitando la parte de Excel, disculpen que no les di nada de receso, pero fue por darles el tiempo extra en el examen. Eh, Así que necesitamos continuar. Aquí, esto no lo voy a guardar, ya está listo, esto tampoco. Esto lo cierro. Voy a abrir entonces, vamos a ver la presentaciones. Bueno, les iba a decir del proyecto. Las convocatorias a reuniones, recuerden que cuando me presenten el taller de las minutas de reuniones, eso incluye todas las reuniones que hayan hecho, ¿verdad? Por lo menos las que hayan hecho conmigo de fijo, pero acuérdense que para la reunión tienen que mandar una convocatoria, ¿verdad? A todas las personas que están siendo convocadas, como su nombre lo dice, cuáles son los temas, el tiempo esperado para cada una de ellas. Entonces, la idea es que manden la convocatoria, se acepte y después tenemos la reunión. Entonces, que no se olviden de ese detalle. El alcance del proyecto. Vean que con los grupos que me he reunido, tenían una expectativa diferente de lo que tenían que hacer en el proyecto. Hubo un grupo que de hecho estaban esperando que yo les diera toda la clasificación de riesgos y todo. Ese no es el trabajo, ¿verdad? Ustedes tienen que generar eso. Ustedes no van a identificar riesgos de la empresa. Van a decirme cómo es que la empresa va a valorar los riesgos que cada área identifique. Entonces es algo bastante diferente en cuanto a entregables, en cuanto a actividades y demás. El proyecto de ustedes no es solo la aplicación va a responder al marco que ustedes diseñen. Entonces, se los digo porque me tienen que entregar la EDT, no todos los grupos se han reunido conmigo. Y recuerden que en un proyecto uno jamás en la vida puede pretender que el cliente le va a dar el detalle de todo lo que uno tiene que hacer con todos los pedacitos, ¿verdad? Para que uno tenga claridad, no. El cliente te dice, yo quiero tal cosa y uno es el que tiene que insistirle, que reunámonos, que para ver, que para validar y todo, es la única forma. Por eso es que yo no les doy toda la información al 100%. Ustedes son responsables de preguntar para ver si están bien alineados con lo que el cliente quiere. Entonces, por ahí les recuerdo, porque tienen que entregarme la EDT, que no es solo desarrollar la aplicación. Entonces, por ahí, para que se enfoquen, para que vean, ¿verdad? Eventualmente, qué cosas tienen mal. Igual, yo se los califico y todos los comentarios que yo encuentre, las observaciones se las mando y tienen 3 días para arreglarla. Pero se los digo porque en la vida real ustedes tienen que perseguir al cliente para que les dé más detalles. No es obligación del cliente. A ustedes se les está pagando. Ustedes son los que tienen que verificar que entienden completamente todo lo que se tiene que desarrollar. ¿Ok? Entonces, por ahí para que tengan cuidado con eso.
Después vamos a ver el taller 6 primero. Vamos a explicarlo. Ya les enseño plantillas para el proyecto generales. El 6 dijimos, es el que vamos a ver hoy. Entonces aquí tenemos, esto es lo que tienen que llenar. La idea es que ustedes, bueno, hoy me entregan la EDT. Entonces ustedes para cada una de las tareas de la EDT tienen que decirme cuántas horas. Ahí vamos a recordar que habíamos dicho que cuando hacemos la EDT, yo tengo una tarea y esa tarea, una actividad más bien, bueno, tenemos todo el proyecto, ¿verdad? Y tenemos las fases. Para cada fase tengo actividades, para cada actividad tengo tareas. Y entonces la suma de la duración de todas las tareas son el tiempo de la actividad. La suma de todas las actividades, el tiempo, es la que me da la duración de la fase. Y la suma de la duración de todas las fases es la que me da la duración del proyecto, ¿verdad? Es la relación que teníamos entre nodos padres, nodos hijos, que es la EDT, que siempre entonces la suma de los hijos va a ser igual a la duración del papá. Entonces, por ahí, pues ustedes tienen que ponérmelo, ¿verdad? Para cada una de ellas, ¿cuál es la duración? Tienen que establecer una fecha esperada de inicio para cada una de las actividades y una fecha de finalización. Entonces, si yo digo, tengo una actividad de 12 horas, no, digamos 16 horas, que empieza el 17 de mayo, entonces yo puedo decir, ok, son 16 horas, son 2 días, ¿verdad? 8 horas por día. Entonces yo podría decir 17 y termina el 18 de mayo. Pero ahí tengo que pensar muy bien si realmente los recursos que tengo van a cumplir con 8 horas. Porque puede ser que yo tenga una sola persona asignada a esa tarea, en cuyo caso las 16 horas son secuenciales, necesito 2 días. O puedo tener a 2 personas trabajando paralelamente en esa un solo día. Entonces, en ese caso, empieza el 17 de mayo y termina el 17 de mayo. O puede ser que tenga a una sola persona trabajando medio tiempo, es decir, 4 horas por día, asignada a esa tarea, en cuyo caso empieza el 17 de mayo y terminaría el jueves 20. Entonces, ahí vean que uno ya tiene que empezar a jugar con eso. ¿Cuántos recursos van a trabajar en esa tarea? Y ahí para poder poner la fecha de inicio y la fecha de finalización. Porque recuerden que todo esto es lo que después en la ejecución vamos a ir haciendo un seguimiento. Entonces, si yo dije que aquí empezaba el 17 y termina el 18, cuando estemos en ejecución, para el 18 yo voy a esperar que ya esté terminada la tarea. Y ahí es donde empiezo a ver, bueno, si todavía es el 19 o el 20 y no se ha terminado, ya hay un atraso. Entonces tengo que ir haciendo ese seguimiento. El cronograma es parte de la planificación. Durante la ejecución lo vamos actualizando con base en esa ejecución, pero es parte de la planificación. El primero, la línea base que tenemos es lo que visualizamos de cómo vamos a trabajar. Ahora, para esta tarea existen lo que son las actividades sucesoras y las actividades predecesoras. Entonces, digamos, yo digo, cuando voy a construir una casa, si yo estoy hablando de la tarea que se trata de, ¿qué le ponemos? De levantar la obra gris, toda esa fase de levantar la obra gris. Entonces, sucesoras, ¿cuáles son las tareas sucesoras? Las que tienen obligatoriamente que hacerse antes para que yo pueda levantar la obra gris. ¿Cómo qué? Como tener el plano estructural aprobado por el Colegio de Ingenieros y por los clientes y por todo el mundo. Eso es algo que tiene que hacerse obligatoriamente, porque si yo no tengo la aprobación del plano, yo no puedo levantar la obra gris. Entonces, eso es lo que va a hacer la sucesora. Va a haber actividades, digamos que también tengo por ahí, contratar al arquitecto paisajista para el diseño del jardín. Bueno, podría ser que yo en el cronograma lo ubique antes de levantar la obra gris, pero en realidad no es necesario, porque puede ser que ya más bien yo ya haya terminado toda la casa y que estén los detalles en las tuberías y en esas cosas cuando contrato al paisajista. Entonces,
Vean que esa no va a ser una sucesora porque no es obligatorio que tenga el contrato del paisajista para poder levantar la obra gris. ¿Okay? Tengo actividades que son predecesoras. Entonces, ¿cuáles van a ser las predecesoras? Todas aquellas actividades que necesitan de esta que esté completamente terminada para poderse ejecutar. Entonces, por ejemplo, el acabado de las paredes es una de las que yo necesito que sean predecesoras de levantar la obra gris. Y yo no puedo darle acabado a las paredes si las paredes no están construidas. Nuevamente, si ya ahí pongo la parte del paisajista, no es una predecesora porque no depende de la obra gris. Yo puedo decir, contrato al paisajista en julio, esté o no esté terminada la obra gris, porque él se basará en el diseño, en los planos, ¿verdad? Los planos arquitectónicos para decir cómo va a ser el jardín, pero no necesito que esté construida la obra gris para verlo. ¿Ok? Y por último, hijo, no me acuerdo qué era este 1-2. A ver si lo tenía por acá. No. Por ahí yo tenía algunas. No, no eran estas tampoco. Vamos a ver esto. Y aquí poníamos el responsable sería. No me acuerdo para qué era ese 1-2. 3, 4, 5, 6. Debe ser el responsable de la tarea. Pero no, los involucrados, las personas, los recursos involucrados en la tarea. Era así. Y yo no sé por qué esto no tiene nombre. Aquí vamos a poner entonces todos los recursos involucrados. Quería ver, tal vez aquí tenía un cronograma. No, no veo ninguno en Excel. Aquí sí tengo un cronograma en Excel porque pueden montarlo así. Sí, aquí por ejemplo este. Entonces, ven, aquí tenemos un ejemplo, tenemos la tarea de la EDT, el análisis de requerimientos. Entonces, establecer, estos son, ¿verdad? Los que conforman el análisis de requerimientos. Aquí tengo 15 horas y 12. Fecha de inicio, fecha de finalización. Aquí eventualmente ustedes podrían poner, por ejemplo, aquí eventualmente ustedes podrían poner la suma, ¿verdad? De estos que están acá. Sí podría ponerse. Lo pueden poner así. Habría que marcarlo en otro color, ¿verdad? Como para que se vea que este es un subtotal, ¿verdad? Que no es parte de lo que tendría que sumar acá. En este caso están estas tareas. Aquí yo también podría poner, bueno, la fecha de inicio, ¿verdad? Es el 10 de abril, que es donde empieza la primera, y la fecha de finalización es donde termina la última de las tareas que conforman esta. Pueden hacerlo así. Aquí sucesores eventualmente sería a nivel de fases, porque aquí estamos hablando de una fase, ¿verdad? Y aquí vean que ellos en vez de ponerme los nombres de cada uno, me pusieron las iniciales. Entonces por ahí, esos son los responsables, los que van a estar involucrados en cada una de esas tareas. Entonces ven, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que se puede hacer en Excel o lo pueden hacer en el mismo Word. ¿Alguna pregunta de este taller? No. Ok. Voy a cerrar esto. Vamos a ver ahora entonces las presentaciones 4 y la 12. Y tenemos exposiciones, por eso les decía que había mucho hoy. Ah, bueno, pero estas vamos a hacerlas aquí. Voy a levantar. Vamos a ir más bien metiendo las presentaciones
en el transcurso de esta presentación porque son precisamente de secuenciación. Tengo aquí lo tengo en... Aquí está. 4, 5 y 6, ¿ok? Entonces vamos a ver esto. Donde teníamos, bueno, la parte de secuenciación de actividades, ya tenemos en la EDT nuestras actividades establecidas. Entonces, vamos a tratar de identificar todos los recursos y todas estas partes de obligatoriedad de cuáles tareas tienen que hacerse antes de otra. ¿Qué tengo que esperar que esté terminado para poder hacer esto otro? Eso va a permitir no solo que yo pueda distribuir los recursos, sino que además yo pueda tratar de aminorar la entrega, la fecha de entrega del producto final. Porque cuando ya yo conozco cuáles actividades pueden hacerse en forma paralela y cuáles tienen que hacerse en forma secuencial, pues entonces yo puedo ir haciendo algunos ajustes para que todos los recursos estén ocupados en todos los momentos. Para un proyecto es demasiado caro tener a un recurso inactivo en un momento dado, porque no es tan fácil como decirle, te pago las tareas del martes y del miércoles, pero jueves y viernes no te ocupo y el lunes sí te necesito aquí, ¿verdad? Eso es bastante complicado hacerlo en un proyecto, a menos que sea un contrato por servicios profesionales, ¿verdad? Que no siempre se da de esa forma. Entonces tengo que tratar de mantener ocupados a todos mis recursos durante todo el tiempo que los tengo asignados al proyecto. De ahí por eso también me ayuda a juntar las tareas que va a realizar un recurso y eventualmente decir, a este recurso solo lo voy a contratar por un mes. Ese mes lo voy a tener a full, ¿verdad? Pero solo ese mes. El resto del proyecto no necesito pagarle honorarios, ni pagarle salario, ni pagarle nada, porque no voy a necesitar sus servicios. Esto es lo que necesitamos ir haciendo aquí. Entonces, definimos los paquetes de la ET, ¿verdad? A nivel de esas actividades o tareas, paquetes de trabajo se les conoce también, para ver, ¿verdad? Cómo es que tengo que ir trabajando para obtener cada uno de los entregables y entonces establecer las diferentes fechas, porque tampoco voy a querer sobrecargar al equipo de trabajo. Como les había dicho en su momento, eventualmente yo puedo utilizar horas extra cuando algo no está saliendo, pero no puedo pretender que durante todo el proyecto todo el mundo va a trabajar horas extra, porque por un lado me sale muy caro, las horas extras son más caras, más costosas que las horas ordinarias, y por otro lado la gente se agota. Cuando la gente se cansa, no rinde igual, el nivel de calidad disminuye. Muchas veces hay que hacer más retrabajo porque cosas que ya se hicieron por el cansancio se hicieron incorrectamente y hay que arreglarlas o volverlas a empezar de cero. Entonces, es mantener ese equilibrio. Y tengo que tener, pues entonces, la lista de todas las actividades que puedan requerir tiempo para asignarlas correctamente. La secuencia de actividades, ¿verdad? Es lo que conocemos también como el diagrama de red, es algo similar a esto. Hay varias técnicas, que es lo que vamos a ver ahora con los compañeros, donde la idea es que en este diagrama de red yo ponga el nombre de la actividad o el código de la actividad, ponga cuál es el número de la actividad con este numerito que tengo aquí, cuál es la duración esperada. Gracias a esto yo puedo después ir sumándolas. Lo que sí es importante es que yo diga, que determine cuál es la unidad a partir de la cual voy a medir el tiempo. Si van a ser días, si van a ser semanas, si van a ser horas. Eso también va en función de qué tanto dure el proyecto. Si tengo un proyecto de 5 años, pues obviamente no voy a ponerlo por horas, ¿verdad? Pero si tengo un proyecto muy pequeñito, sí puedo hacer una contabilización de actividades por horas. Pero bueno, la idea es que en todas esté igual. En este caso, casi todas las actividades duran un día, como lo ven ahí, ¿verdad? En esa cajita, me dice la fecha de inicio y la fecha de finalización. Y entonces ahí yo puedo ir estableciendo después cuántos recursos para ir modificando las fechas de entrega, ¿verdad? Si tengo esta actividad que dura un día,
Un día vemos que son 8 horas, estoy diciendo que van a ser 8 horas. Yo podría decir, bueno, tengo mediodía por aquí. O si más bien tengo una sola persona, si tengo dos recursos, perdón, pero si tengo un recurso que trabaja medio tiempo, ya van a ser 2 días. Entonces, por ahí vean que tengo que ir teniendo en cuenta esos recursos que van a ser responsables de cada una de las actividades. Técnicas comunes para hacer esta secuencia de actividades son PERT, CPM y PDM. Entonces, vamos a ir con el grupo 4, que esos serían Marjorie, Catalina, Fernando, Luis Guillermo y María Ángela, que me van a exponer sobre el PERT. Chicos, ¿están ahí? Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Vamos, profe. Voy a compartir. Ajá. Okay. Y ahí se ve. Está cargando, sí. Listo. Ok. Voy un momento. Y ahora sí estamos todos, ok. Bueno, buenos días. A nuestro grupo nos toca explicar un poco sobre la técnica PER, que se llama Program Evaluation and Review Techniques. Y los integrantes son Fernando Fuentes Chinchilla, Marjorie Mendoza, Catalina Barquera Meléndez, María Sanabria y yo, Luis Valerín Murat. Bueno, primero que nada queremos abarcar un poco lo que son los orígenes y propósito del PERT, cómo es que inicia. Bueno, la creación de esta técnica tiene sus inicios en lo que se cree, bueno, fue la primera novela planificada por el ser humano, que son en Egipto con las pirámides, ¿verdad? Sin embargo, la herramienta como tal fue influenciada por grandes pensadores e ingenieros como lo son Priestley y Playfair, y que también sus herramientas fueron acompañadas por el famoso de Gantt, ¿verdad? Utilizando su diagrama. Sin embargo, sería hasta 1957 cuando vemos a este hombre que está acá, que se llama Francis Robon, empezó a establecer lo que vendría siendo pues la utilización de la herramienta como tal, más puesta en práctica, ¿verdad? Casi que la empezó a utilizar él. Y bajo la necesidad de que ocupaban resolver problemas en cuanto a la planificación y la creación y la fabricación de cohetes para los submarinos, para las guerras, ¿verdad? Todo este material militar, todo este material balístico, lo ocupaban planificar. Entonces, básicamente él ingenia y lo hace por medio de una creación de una división en cuanto a la planificación, programación y control del proyecto de construcción de submarinos atómicos armados con proyectiles. Con respecto a un poco de terminología básica, vamos a empezar con el concepto de red, que sería la representación gráfica del plan de un proyecto que muestra las tareas y las relaciones existentes entre ellas, definiendo la estructura del proyecto. Y las tareas o actividades son las tareas requeridas para terminar el proyecto. Los precedentes son los acontecimientos que marcan el principio y el final de una o más actividades. La rama son las flechas que forman parte del diagrama de red y significan las actividades en el proyecto. El diagrama de red es una red de círculos numerados y conectados con flechas donde se muestran todas las actividades que intervienen en un determinado proyecto y la relación de prioridad entre las actividades en la red. Los eventos serían, son círculos numerados que forman parte del diagrama de red y representan el principio y fin de las actividades que intervienen. Los tiempos en el método PER utilizan distintas estimaciones de tiempo que se aplican en el caso de planes desarrollados para aplicaciones no tradicionales en que existe un desconocimiento total de la duración de la actividad. Son 3 estimaciones de tiempo, estimaciones optimistas, que serían la duración mínima en la que la tarea puede ser finalizada, la estimación pesimista, que es la duración máxima en que la tarea puede ser finalizada, y la estimación más probable, que representa el valor más probable, es decir, el de mayor frecuencia.
Seguidamente vamos a hablar de los pasos de la planificación del PERT. El primer paso sería la definición de actividades, en donde vamos a hacer una lista clara con todas las actividades que se van a requerir para el cumplimiento total del proyecto. El paso número 2 es el orden de las actividades, en el que hacemos una secuencia coherente de las mismas que permita una maximización de eficiencia y una buena organización de los recursos de la empresa. Primero se define el punto de partida y después se señalan las relaciones de precedencias, es decir, cuáles son las tareas de las que va a depender el inicio de otra. Y también hay posibilidades de desempeño simultáneo, donde varias tareas se pueden dar al mismo tiempo. El paso número 3 es la fase de estimación de tiempos, donde se analiza cuánto tarda más o menos en terminarse cada una. Esto va a tomar en cuenta los tiempos que mencionó mi compañera Marjorie, el tiempo optimista, el pesimista y el más probable, con la fórmula de el tiempo optimista más 4 por el tiempo más probable más el tiempo pesimista entre 6. Y esto nos va a dar el tiempo que va a tardar estimado cada actividad. El paso número 4 es como tal la representación visual de los pasos anteriores. El paso número 5, la asignación de tiempos early y last. Los tiempos early, que son los tiempos esperados más próximos, serían el tiempo mínimo en que puede llegar a ocurrir el inicio de una actividad, que vendría siendo la suma de todos los tiempos de las actividades antes de esto. Y los tiempos esperados más lejanos, que es el límite de tiempo hasta donde podemos retrasar el comienzo de la actividad sin alterar el total. El paso número 6 es el cálculo de holguras. Esta sería la diferencia del tiempo esperado más lejano y el más próximo de cada uno. Lo que nos va a decir son las unidades de tiempo en que se puede postergar el cumplimiento de la actividad sin alterar la fecha de terminación total del proyecto. Y el paso número 7 es la ruta crítica, que sería el camino de actividades que se estima que durará más, porque es el que proporciona más riesgo al proyecto, para que se pueda enfatizar la importancia a lo largo del proyecto, ya que es lo que va a probablemente retrasar más la totalidad. Y a partir de esto se puede estimar la fecha final estimada, que sería la suma de la duración de la ruta crítica. A mí me corresponde hablarles de las ventajas y las desventajas del método PERT. Según Patino, un autor argentino, entre las ventajas que encontramos del método PERT es que esta permite a los gerentes evaluar el tiempo y los recursos para la administración correcta de un proyecto. También la dependencia entre las tareas es completamente notable. PERT permite que mediante el análisis hipotético se pueda elegir la mejor ruta. Se muestra un orden fijo para el cumplimiento de las tareas. Por otro lado, entre las desventajas encontramos que PERT requiere mucha mano de obra, consume muchos recursos, tantos como son el tiempo y para que tenga un correcto funcionamiento. También de que este es inflexible a la hora de adaptarse a cambios imprevistos, es muy cuadrado, muy rígido. Y otra cosa, y esto es sumamente importante, otro aspecto, pero esto es sumamente importante, el éxito o no de implementar PERT depende de la experiencia de gerencia. Es decir, tiene que ser un gerente preparado. Esto debido a que está enfocado en fechas límites. Entonces cabe la posibilidad de que si el gerente no está bien capacitado, se pasen los plazos, los tiempos. Entonces, estas serían las desventajas del método PERT. Ejemplo PERT. Bueno, primero se asumen distintos escenarios y luego el tiempo necesario para completar cada actividad, lo cual se resume en la siguiente tabla. Por ejemplo, la actividad A nos da un tiempo mínimo de 4 semanas. En este caso, 2 semanas se pueden hacer diferentes. En el B, el tiempo máximo, que son 8, y un tiempo medio del 6. Luego, se calcula el tiempo esperado y que es asociado a cada actividad utilizando la fórmula presentada anteriormente por mis compañeros.
la cual es 4 más A, no, perdón, A más 4 por M más B dividido entre 6, donde A nos representa el tiempo mínimo, B el tiempo máximo y M el tiempo medio. En este caso, la actividad A nos da un tiempo de 6. Luego de haber obtenido el tiempo esperado para cada actividad, se procede a calcular la duración del proyecto utilizando el procedimiento similar al CPM. Luego los resultados se resumen en el siguiente diagrama, donde vemos que la actividad C, como estaban antes, era dependiente de la actividad A y la actividad B. En este caso, la ruta crítica está conformada por las actividades B, C, E, y F y H, con una duración total de 49 semanas. Luego de esto se calcula una varianza para cada actividad para finalmente obtener la varianza y desviación estándar de la ruta crítica. Listo. Y con esta información se pueden responder a ciertas preguntas como cuál es la probabilidad de completar, por ejemplo, en este caso, un proyecto en 52 semanas o menos. Y básicamente consiste en determinar el porcentaje del área acumulada para una distribución normal para determinado valor en Z. En este caso, se podría concluir que la probabilidad de completar el proyecto en 52 semanas o menos es de un 85,77%, perdón. Bueno, esta es una frase de Henry Gantt que habla un poco de básicamente los inicios de PERT también. Y dice, cada vez está más claro que los principios que subyacen la eficiencia industrial y militar son los mismos para una nación. Para ser eficiente en un sentido militar debe ser primero eficiente industrialmente. Y es que básicamente PERT se crea en la era industrial de los Estados Unidos y en la era militar de los Estados Unidos. Y eso sería con nuestro grupo. Muchas gracias por el tiempo y si tienen algunas preguntas o comentarios. ¿Algún compañero? ¿Qué les parece? Ustedes saben que yo les haga un quiz donde les ponga a calcular el método PERT de un proyecto específico. A menos de que haya llevado estadística o algo así. Ese es el punto, ¿verdad? Precisamente. Sí. Uno lo ve y realmente no es algo que fácilmente las empresas logren implementar, a menos, como decía Fernando, que sea un gerente. Bueno, me parece que Fernando se refería a gerente de proyecto, a líder de Sí, proyecto. profe, de hecho ¿verdad? era No gerente de necesariamente. proyecto, justamente líder. Ok, sí, sí. Ajá. Tiene que tener experiencia para hacer estos. A veces uno llega, de hecho nos pasó hace muy poco que llegamos a una empresa a medir los procesos, a hacer una valoración de procesos y dentro de la parte de su gestión de proyectos tenían el cálculo de todas estas cosas. Y es una empresa donde en este momento tienen un proyecto, uno solo. Es un departamento de TI de 3 personas con un único proyecto. O sea, jamás en la vida van a tener tiempo de hacer todos esos cálculos de liderazgo. O sea, no es factible para ellos hacerlo. Entonces, el método es sumamente completo, pero también es complejo de calcular y de darle seguimiento y hacer actualizaciones. Entonces, tiene mucha validez, definitivamente, pero nuevamente tenemos que interponer la parte de funcionalidad de cada una de las herramientas ante el contexto empresarial, antes que irnos solo por la mejor práctica que haya sido conocida a nivel internacional. Porque, como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, en hacer estos cálculos van a perder un montón de tiempo que realmente no van a necesitar porque es un proyecto y hasta lo tienen tercerizado, o sea, ni siquiera es que ellos tienen que estar trabajándolo. Entonces, es una técnica muy buena, muy poderosa y demás, pero el gerente tiene que tener no solo la experiencia para hacer los cálculos, sino que tiene que ser lo suficientemente grande la empresa o bien consolidada la parte de proyectos para que justifique aplicar una técnica que es así de compleja. Okay. Muchas gracias, chicos. Vamos entonces ahora. Nadie más tiene preguntas, ¿verdad? No, ¿verdad? No, nunca tienen preguntas, yo no sé por qué, pero bueno. Vamos ahora con el segundo grupo de hoy, que ellos nos van a exponer sobre CPM. Son los que siguen, ya les digo, es el grupo conformado por Milena, Sofía, José Julián, Milena Rodríguez y Milena Loría y Daniela Murillo.
Ya comparto pantalla, profe. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo número 5 y hoy les vamos a hablar sobre la técnica CPM por Critical Path Method para secuenciación de actividades. Buenos días. Los objetivos del método de la ruta crítica consisten en calcular el plazo máximo en la planificación y programación de un proyecto, así como identificar las actividades relacionadas para completar el proyecto y establecer la duración estimada para cada una de ellas y la relación que tienen entre sí. En otras palabras, el propósito de este método es calcular el tiempo máximo para llevar a cabo un proyecto de manera eficiente. Es importante estimar el tiempo de forma correcta, ya que debemos dar garantía de que se cumplirá el proyecto en el tiempo acordado y al costo más bajo posible. Esto nos ayuda a establecer la línea de tiempo óptima para finalizar el proyecto. Este método también es conocido como Critical Path Analysis y es un procedimiento en el cual se utilizan diversos diagramas para mostrar un proyecto y las secuencias de tareas que se necesitan para llegar a la realización de este. Se toman diferentes algoritmos y diferentes estimaciones para identificar el camino que va a durar más o el camino llamado crítico, y ese va a ser la duración de nuestro proyecto. Para utilizar el método CPM se necesita seguir 6 pasos importantes. El primero es especificar cada actividad en el que se utiliza el plan de estructura del proyecto para identificar cada actividad que participa en el proyecto. Esta lista de especificaciones solo debe incluir actividades de alto nivel porque cuando se utilizan actividades detalladas, el análisis de la ruta crítica puede llegar a ser demasiado complejo para administrar y mantener. Luego está definir las dependencias, porque algunas actividades dependen de la finalización de otras y se deben los predecesores inmediatos de cada actividad para que se identifiquen en el orden correcto. Luego está dibujar el diagrama de red, que es una representación visual del orden de sus actividades basado en dependencias. El cuarto es calcular el tiempo de finalización de la actividad para estimar 3 puntos en los que se deben surgir 3 estimaciones de tiempo para cada tarea, basadas en la experiencia previa o en los mejores cálculos. Este método de estimación se presenta en fórmulas para calcular la duración del tiempo por medio de 3 variables, A, M y B. A es el tiempo optimista, M es el tiempo más probable y B es el tiempo pesimista. El quinto paso es identificar la ruta crítica por medio del diagrama de red y el sexto es actualizar el diagrama de la ruta crítica para mostrar el proceso. Ahora imaginémonos que tenemos que hacer un proyecto que consta de 4 actividades, las cuales van a ser A, B, C y D. Después debemos determinar si alguna de estas actividades depende de otra. Como vemos en el ejemplo, la actividad D no se podrá realizar hasta que la actividad B y C se haya concretado. Como último, debemos decidir la duración de cada actividad para lograr determinar qué día deberá estar completo el proyecto. En el ejemplo, vemos que la actividad A será de 5 días. Ahora nos dirigiremos a hacer el diagrama de red. Como podemos ver en el diagrama, la actividad A tiene una duración de 5 días. La actividad B también tiene una duración de 5 días. La actividad C tiene una duración de 10 días y la actividad D tiene una duración de 15 días. También podemos observar que la actividad B y C son paralelas. Eso significa que pueden estar desarrollándose al mismo tiempo. La tabla de la derecha
les ayudará a visualizar lo que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a recoger el diagrama hacia adelante y hacia atrás para calcular y rellenar cada una de las duraciones. Lo importante que tienen que saber es que cuando vamos hacia adelante vamos a calcular todo lo que sea temprano y cuando vamos hacia atrás vamos a calcular todo lo que sea tardío. Esto con el propósito de saber cuál es el camino más largo que se traduce en la fecha más temprana que un proyecto puede terminar. Mucha gente le preguntan esto y escoge la ruta crítica simplemente... escoge la ruta crítica más corta, pero no es lógico pensarlo así porque todas las actividades necesitan completarse para que el proyecto se finalice. Si lo hacen muy rápido, les puede quedar algo perdido y al final el proyecto va a estar más mal hecho. En este ejemplo, el proyecto empieza con la actividad A, la cual tiene una duración de 5 días. Lo más temprano que la actividad A puede empezar es el día 1 y lo más tarde que la actividad A puede terminar es el día 5. Como la actividad B y C dependen de A, lo más temprano que pueden iniciar es el día 6, ya que al finalizar el día 5, para sacar la duración temprana de B y C, sumaremos la duración de la actividad A más la duración respectiva de cada una de las actividades. Mile, creo que estás... Perdón, era yo. Entonces, en el ejemplo podemos ver que si sumamos la actividad de A, que la duración de A, que es 5, más la duración de B, que es 5, nos da 10. Y si sumamos la duración de A, que es 5, más la duración de C, que es 10, nos da 15. Como había mencionado antes, la actividad D depende de la actividad B y C. Por lo tanto, el inicio más temprano de esta actividad D es a los 16 días. Para calcular la finalización temprana de D, vamos a sumar el inicio temprano de D más la duración y restarle 1, lo que nos va a dar 30. Ahora vamos a hacer el recorrido hacia atrás. La finalización del proyecto siempre va a ser la misma sin importar el método que se efectúe, por eso va a ser 30. Eso mismo pasa con el inicio tardío, que va a ser 16. La holgura total es el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha del proyecto. La holgura total siempre se va a calcular así, la finalización temprana menos la finalización tardía. En la actividad D va a ser 30 menos 30, nos da una holgura total de 0. Tanto la actividad C como la B, la finalización es el día 15, ya que la actividad D comenzará el día 16. Sacamos la holgura total de la actividad C y nos da 0. 15 menos 15, 0. Y la de la actividad B da 5. Eso significa que la actividad B puede retrasarse 5 días y no va a pasar nada. Para sacar los inicios tardíos, hacemos la fórmula. La finalización tardía menos la duración más 1. Eso nos da en la actividad C, 6. Y en la actividad B, 11. La actividad A tendrá una finalización el día 5 para que la actividad C pueda empezar de igual forma el día 6. Y de igual forma empezará el día 1. La holgura total va a ser 0, ya que vamos a restar 5 menos 5 y nos da 0. Ahora vamos a definir cuál es la ruta crítica. La ruta A más B más D nos da 25 y la ruta A más C más D nos da 30. Es simplemente sumar las duraciones de cada una de las actividades. Por lo tanto, la ruta más larga es A más C más D, ya que es de 30 días y es la que nos funciona. Dentro de las principales ventajas del CPM es que identifica las actividades que pueden ser desarrolladas paralelas a otras. Es una herramienta muy útil para el director del proyecto, ya que le permite identificar elementos
más críticos y vulnerables del proyecto. Este brinda una base práctica disciplinada para ayudar a determinar cómo alcanzar los objetivos propuestos, es sumamente eficaz en la gestión de nuevos proyectos, optimiza los proyectos ya que determina la duración del mismo, proporciona un procedimiento justo y conciso de la documentación del proyecto y determina el tiempo de inactividad. Por otra parte, las desventajas del CPM es que la programación del personal se sale de las manos del CPM. Se dificulta la estimulación del tiempo de finalización de una actividad, la ruta crítica no siempre va a estar clara, las redes del CPM pueden complicar para proyectos grandes y el CPM no maneja la programación de la asignación de recursos. Por otra parte, los cálculos de la ruta crítica deben ser sumamente precisos para que funcione de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien con dudas? Profe, yo Ajá. soy del grupo, pero tenía un comentario que me pareció vacilón que, digamos, también el PERT use como el CPM. ¿O cómo es eso, digamos? ¿O usado como cierto tipo parecido al CPM normal? En realidad como que se relacionan, ¿verdad? Yo diría que el del CPM es menos complejo en cuanto a los cálculos matemáticos, ¿verdad? Hay que tener los conceptos muy claros de lo que son, ¿verdad? El inicio temprano, la finalización temprana, eso, y las holguras. ¿Cómo calculo cada una de esas cosas? Entonces, el otro es más complejo, la parte matemática. Lo que hay que tener muy claro es cómo se calcula cada uno de los conceptos. Y hay que hacer actualizaciones pues continuas, pero es parte de lo mismo que tenemos con el seguimiento. Si hacemos esto a pie, obviamente el gerente del proyecto va a tener muchísimo trabajo, ¿verdad? Y como decían ahora al final, si es un proyecto muy largo con muchas tareas, pues entonces actualizar cada una de las posibilidades es complicado. Pero para eso, pues también existen herramientas para gestión de proyectos donde ya te dicen cuál es el método que están utilizando. Entonces vos solo decís, bueno, esta tarea dura tanto, esta tarea dura tanto. Para hacer el cronograma, inicialmente, como les digo, en la parte de planificación, te lo da. Y cuando estás haciendo el seguimiento, lo que es, bueno, este me tenía que durar 5 y ahora duró 8. Entonces, recalcular la ruta crítica y entonces automáticamente te lo marca y hace todos los cálculos, entonces es mucho más fácil visualizarlo. Lo que sí es que el gerente de proyecto siempre tiene que estar atento de actualizar las tareas. Aunque el proyecto sea grande, pues obviamente se van actualizando las tareas que se van ejecutando. Se puede hacer subdivisiones, ¿verdad? De proyectos como en áreas pequeñitas para ir viéndolo por fases y demás, y entonces es un poquito más ágil ese trabajo. Sin embargo, a mí me parece que esto, cuando la empresa no tiene mucha madurez en la gestión de proyectos, esto es más práctico. Me parece a mí, por lo menos hasta lo que he visto hasta el momento. No sé qué opinan los demás que han visto las dos presentaciones, las dos fórmulas y los dos cálculos, ¿qué piensan? Si realmente lo ven menos, como es menos matemático, la gente le tiene menos miedo. Tal vez esa es la razón, ¿verdad? Porque la otra fórmula es muy sencilla, bueno, sabiendo calcularla. El asunto es que usualmente le tenemos miedo a las fórmulas matemáticas y cuando nos dicen ya varianza y esas cosas, la gente se asusta más. Entonces, tal vez por eso es más utilizado como con más confianza. ¿Alguien, algún comentario, pregunta, duda, no? Ok, chicos, bueno, muchas gracias. Vamos entonces ahora con el tercer grupo del día de hoy que nos va a exponer sobre el PDM. Y esto, ya les digo los nombres, van a ser, se me fue. Marena, María, Belinda María, Javier Antonio, Nicole y Sileni. Y ya lo comparto, profe.
Buenos Sí días, se ve. profe. Así. Perdón. Sí, ya se No ve bien. importa, Sí, pueden iniciar. así. Buenos días, profe. Nosotros somos Belinda Lee, Javier Lorenzo, Silenio Maña, Marena Moraga y Nicole Rodríguez. Vamos a presentar el PDM, el Precedence Diagram Method, o en español el método de diagramación por precedencia, perdón. Objetivos. Encontramos que el principal es que es una herramienta de la gestión documental que administra los datos, que ejecuta proyectos de una forma más eficiente y efectiva, que es una herramienta o técnica de gestión de la información, hace una correcta gestión de los metadatos y archivos vinculados al diseño de productos que desarrolla una empresa, y se encarga de que los datos de producto carezcan de errores, estén centralizados y sean fácilmente accesibles desde todos los equipos implicados en el proceso. Y en los propósitos, su propósito es agilizar la dirección de proyectos. Su utilización es definida como una competencia estratégica de las organizaciones y se encarga de que el sistema de almacenamiento sea seguro y garantice la privacidad de la compañía. Ahora bien, esta técnica tiene dos elementos que son importantes. El primero son los nodos, que son como unos puntos donde se encuentran las actividades que pues están unidas o separadas por medio de algo que se llama arcos, que en realidad son unas líneas que lo que hacen es que se encargan de determinar la distancia o la demora entre cada nodo. Existen 4 dependencias o relaciones lógicas, de las cuales podemos encontrar la de final e inicio, abreviado FS, del inglés, ¿verdad? Que sería finish to start. Y esa es cuando una actividad, por ejemplo, B, no puede iniciar hasta que la otra actividad, A, por ejemplo, haya terminado. La de final a final, FF, la actividad B no puede terminar hasta que la actividad A haya finalizado. Hay que destacar que en esta dependencia las dos actividades pueden correr en paralelo o ir en paralelo, por decirlo así. La de inicio a inicio, SS, la actividad B no puede iniciar hasta que la actividad A haya comenzado. En esta relación lógica, las actividades no tienen que comenzar al mismo tiempo, pero es usual que se utilicen en proyectos donde las actividades deben correr en paralelo. Y después está la de inicio a final, SF, donde la actividad B no puede terminar hasta que la actividad A haya comenzado. Ok. Las ventajas que podemos encontrar en este método es que se pueden encontrar relaciones y dependencias entre actividades. Esto ayudando a planificar y evitar riesgos y de igual manera a encontrar fácilmente si alguna tarea esté haciendo falta. Igual se pueden encontrar actividades críticas y concentrarse en ellas, ya que cualquier retraso en dichas actividades también retrasa el cronograma del proyecto. Es una buena herramienta de comunicación, así las partes interesadas podrán visualizar las actividades y entender el cronograma fácilmente. Y la última ventaja encontrada fue que saber cómo el cambio de las fechas en el cronograma afectará el proyecto. Y así también saber cuáles actividades no se pueden retrasar para evitar retrasos muy grandes en las entregas del proyecto. Y algunas desventajas que presenta este método es que requiere más tiempo que utilizar otros métodos, complica cálculos que se realicen manualmente, puede producir fechas diferentes en software distintos y actualizar y gestionar cambios puede ser muy complejo. El breve ejemplo. Como ya había hablado mi compañera, el de final e inicio, que un ejemplo es que la instalación de su sistema operativo
que es sucesora, no puede comenzar hasta que un hardware de la computadora sea ensamblado, que es la predecesora. Del final a final, un ejemplo es que es necesario terminar de redactar un documento, que es la predecesora, antes de que pueda finalizar su edición, que es la sucesora. De inicio a inicio, un ejemplo es que nivelar el cemento, que es sucesora, no puede comenzar antes de comenzar a vertir los cimientos, que es la predecesora. Y el inicio a final, un ejemplo es que un nuevo sistema de cuentas a pagar, que es sucesora, tiene que comenzar antes de que el antiguo sistema de cuentas a pagar pueda ser anulado, que es la predecesora. Ahora con las conclusiones, bueno, la primera es que consideramos que las técnicas utilizadas en el procesamiento de la información son muy útiles en el desarrollo y gestión de los proyectos, pero recomendamos revisar muy bien en qué consiste cada técnica para utilizarla según su naturaleza. Y también que es una herramienta que facilita mucho los procesos en la realización de proyectos. Además, identifica las relaciones y dependencias de las actividades que se encuentran en los nodos y facilita la organización de datos de la información. Aquí están las referencias. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Preguntas de los demás? No, ¿por qué nunca preguntan? Vamos a ver, entonces por acá, esta es otra forma de hacerlo. Aquí lo que más nos interesa es ver esa relación, como lo establecieron ellos, entre las actividades que conforman el proyecto. Vean que aquí yo no es tanto, lo que estoy calculando, perdón, no es tanto a nivel de todo el proyecto, de toda la duración, de la fecha de entrega, de si hay retrasos o no hay retrasos, sino que simple y sencillamente me dice cómo es que tengo que hacer esas relaciones a partir de la obligatoriedad que tienen esas relaciones, de inicio a inicio a fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me permite saber cómo tengo que asignar los recursos eventualmente. Está más enfocado en eso que en ir a ver los posibles atrasos en fechas. Porque pues eso no es, se puede incorporar dentro del uso de esta técnica, más en sí misma no fue creada para hacer ese seguimiento de las fechas y de los cambios y del atraso y demás, de la ruta crítica, sino para ver esas relaciones. Entonces, nuevamente, todo esto, lo que tenemos que pensar es que cada empresa tiene que medir su nivel de madurez en cuanto a la gestión de proyectos. Tiene que ver qué es lo que más le interesa dentro de cada uno de los proyectos para decidir cuál método utilizar. Como les decía antes, yo puedo decir que voy a utilizar el PERT, pero si soy muy nuevito, ¿verdad? Haciendo proyectos o se generan muy pocos proyectos, pues entonces es muy probable que me equivoque con los cálculos, con los resultados o que se me haga demasiado engorroso el manejo. Si lo que necesito es, digamos, son proyectos in-house, no estoy contratando terceros, no tengo restricciones de fechas de entrega ni mucho menos, sino que son proyectos de investigación que son más largos o algo así, tal vez me interesaría más utilizar este último de las precedencias para ver cuáles resultados necesito con el fin de pasar a etapas posteriores del proyecto. Entonces, no es tanto la fecha de finalización lo que me preocupa, sino más bien el orden en el que se hagan cada una de las actividades. Entonces, siempre, siempre, siempre fíjense muy bien el contexto de la empresa en la que están trabajando para poder determinar cuál es la mejor forma de utilizar una herramienta. ¿Cómo voy a darle seguimiento? ¿Qué es lo que más necesito? Porque, como les dije antes, si nos vamos por lo que todo el mundo dice que es lo mejor y no se ajusta a nuestras necesidades, podemos tener un montón de trabajo que no me genera ningún tipo. Vamos entonces a continuar, ya casi terminamos. Lo que quiero es terminar esta presentación, que básicamente ya la estamos terminando. La otra que quería presentarles hoy la dejamos para hoy en 8 porque yo sé que ya deben estar súper cansados. Entonces, estamos viendo esto, bueno, ya vieron las técnicas, ¿verdad? Y tal como vieron todo, la idea acá es que nosotros hagamos ese ordenamiento de las tareas, como se muestra aquí, ¿verdad? Ver entonces cuáles tareas como estas dos, la 7 y la 8, se pueden hacer en forma paralela, cuáles tienen que hacerse en forma secuencial,
que van una después de la otra. A partir de esto es que yo después puedo establecer los recursos, a quiénes voy a utilizar en cuáles, ¿verdad? Porque entonces yo sé que hay un recurso que podría utilizar aquí en actividad 7 y en actividad 9, pero ese mismo recurso, si lo tengo tiempo completo en esta actividad, no puedo utilizar en la 7 y en la 8, porque como son en paralelas, no puedo ponerlo a trabajar el doble, como les decía, horas extras solo cuando sea indispensable. Pero evitemos programar las horas extra, a menos que ya sea una petición de cliente, una condición especial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Aquí, ¿verdad? Todas estas relaciones, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar este tipo de circunstancias, que tengo que terminar A para hacer B, tengo que terminar B para hacer C, y tengo que terminar C para hacer A. Bueno, este ciclo no se puede dar, no es algo que tenga sentido, ¿verdad? Porque todas dependen de una para empezar y esas dependen de una de las anteriores. Entonces, la idea de ver esta secuenciación de actividades es que yo tenga claridad de que no tengo ciclos inaceptables en cuanto a la secuenciación de actividades, sino que tengo o en paralelo o secuencial, pero que jamás se van a dar estas estructuras cíclicas, porque esto no es un diagrama de flujo, no es que hay una condición aquí que si el cliente no lo acepta vuelvo a la A, no, esto no es un diagrama de flujo, esto es el orden de las actividades, primero diseño, por ejemplo, y después entonces tengo que poner pruebas y recibir la aprobación. Si no hay una aprobación, pues entonces tengo que devolverme. Es un atraso ya en la tarea, pero en la secuenciación de actividades no evidencio ese tipo de condiciones para evitar esto. Está repetido. Sí, está repetido. ¿Ok? Pues entonces acá, como les decía, bueno, establecemos esta forma, es la más larga. Digamos, cuando todas las actividades son secuenciales una de las otras, ¿verdad? Porque requiero muchísimo tiempo. Puedo entonces tratar de preparar esta misma lista de actividades que tengo aquí. Puedo hacerla con forma paralela. ¿Qué implica esto? Que voy a durar menos tiempo, digamos, en este caso son 9 días. En este caso, suponiendo que cada actividad dura un día, solo necesito 3 días. Pero aquí en esta podría utilizar un único recurso en el primer esquema, mientras que en este necesitaría 3 recursos, uno para cada línea. Entonces se disminuye la duración, ¿verdad? El tiempo de entrega, pero no necesariamente va a ser más barato. Y el total de horas de esfuerzo va a ser el mismo. Si de aquí suponemos que cada una de estas son un día de 8 horas, pues igual aquí el total de horas es un día ¿cómo digo? Calendario es un solo día, pero tengo 3 personas trabajando, entonces el esfuerzo total van a ser igual las mismas 24 horas, aunque en calendario representen solo un día. O igual puedo hacer una distribución de este estilo, ¿verdad? Donde yo pongo que primero termino con este y después estas otras van a ir en paralelo y así voy haciendo las relaciones. Entonces, como les digo, hay que entender también cuál es la prioridad, si el tiempo, ¿verdad? O eventualmente la duración total, o cómo voy a trabajar, o si prefiero tener menos recursos y demás, para poder establecer de la mejor forma posible esto. Para crear el diagrama, pues entonces tengo que tener esa secuencia lógica de actividades que aunque no necesariamente tenemos que utilizar el PDM en toda su formalidad, ¿verdad? De inicio a inicio, de inicio a finalización y todo eso, por lo menos sí tengo que saber cuáles actividades necesitan que haya otra que se haya terminado para poder ser iniciadas. Mostrar las relaciones, ¿verdad? Tengo que, conforme va avanzando el proyecto, darle seguimiento también. No puedo dejarlo así nomás, sino que tengo que darle seguimiento porque, perdón que me devuelva, pero aquí, por ejemplo, si yo me atraso en esta actividad, pues entonces ya yo sé que se van a ver afectadas todas estas que son las predecesoras. Entonces yo necesito hacer esas actualizaciones en cada uno de estos. Cuando estoy, digamos, trabajando en forma paralela, si yo me atraso en preparar habitación 2, la actividad número 2, pues la 1 y la 3 pueden continuar y estas habitaciones podrían terminar en el tiempo estipulado, solo se me atrasaría esta. Y en este caso, si se me atrasa preparar habitación 2, ¿verdad? Si digamos esta, pues ya se atrasa todo el proyecto, por la forma en la que están hechas. Entonces sí tengo que entender, ¿verdad? Que ese impacto lo voy a
conseguir dependiendo de la forma en la que yo cree el diagrama en las relaciones entre las tareas y en la forma en la que haga la distribución de los recursos. Entonces, para desarrollar el diagrama, bueno, finaliza antes de que inicie la siguiente, ¿verdad? Las preguntas se hacen en forma concurrente o no puede ser iniciada después para ver esas relaciones, ¿verdad? Y poder entonces establecer ese diagramita. Para el nivel detallado, cada paquete de trabajo, cada tarea mínima que nosotros hayamos incluido en la EDT tiene que ser incluido en el diagrama de secuenciación de actividades. Se dibuja primero, se dibuja primero el resumen del nivel de la red, luego se incluye en los detalles. Ahí vamos poquito a poco haciendo cada una de esas partes para construir nuestro propio diagrama. Y la duración menor que la revisión del progreso del proyecto es la que vamos a ir considerando. Y esto sería por hoy. ¿Preguntas? No, entonces ya los libero para que descansen. Sé que deben tener la cabeza como un popi, como decían. Entonces ahí nos estamos hablando cualquier cosa que necesiten y si no, pues de hoy en 8 en la clase. ¿Ok? Chao, chicos. Gracias.